Hoy día vamos a enfocarnos en dos temas, explicar lo que son los circuitos trifásicos y el factor de potencia para poder mejorar. Nosotros en la vida real, como les he dicho, en nuestra casa, por ejemplo, u oficina, utilizamos la energía monofásica, es decir, una sola fase, que son los 110 voltios o los 220 voltios. Vienen en una sola fase. Sin embargo, cuando ustedes van de viaje en carro por la carretera o en la ciudad, van a ver que siempre vamos a tener una terna de cables, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en una torre de subestación que viene con cable con alta tensión, alto voltaje, con dos ternas. Entonces tenemos uno, dos, tres, es una terna se le llama, y esto es otra terna. Aquí vienen tres fases porque la generación es trifásica, es decir, hay tres generadores o una bobina acoplada, un generador acoplado con tres bobinas para ser más eficiente en la producción. Esas fases, cuando nosotros ya la vamos a conectar, se le da el nombre de RS y T y el neutro. Y vamos a tener voltajes de RS, voltajes de ST, voltajes de RT y voltajes de R a neutro o de A a neutro, de B a neutro o de S a neutro y de C a neutro. Pueden tomar estos dos nombres, ¿no? A minúscula, B y C o RST. Normalmente el lado ABC es la parte de generación y RST lo toma ya cuando lo voy a conectar, por ejemplo, hasta finales de los motores. Y tienen una particularidad que están desfasadas, ¿no? Aquí están los tres fasores. En la monofásica solo había un fasor y lo veíamos cómo se comportaba. En la forma sinusoidal están desfasadas 120 grados. Entonces aquí tiene la fase A, desfasada la fase B, 120 grados, y la fase C, 120 grados. Entonces, así es como realmente se genera la energía eléctrica. Tenemos tres fases todo el tiempo y ¿cómo varían los cálculos con respecto a la monofásica? Muy poco. En realidad, los principios son los mismos. La única diferencia es que tenemos tres generadores. Entonces, vamos a ver la teoría de los circuitos trifásicos. ¿Qué es un circuito trifásico? Es un circuito equilibrado, formado por tres fuentes de voltaje de la misma magnitud y desfasada a 120 grados. Aquí tenemos nuevamente las tres líneas con el neutro, aquí tenemos los fasores, las líneas, y aquí tenemos forma sinusoidal. Las tres fuentes de voltaje se conocen como fases, ¿no? Y tienen tres conductores distintos, que es R, S y T. Nos necesita un conductor de retorno, que es el neutro, como lo ven aquí en esta figura. En los sistemas trifásicos se dan dos voltajes de tensión distintos: el existente entre una de las cualquiera fases y el neutro. Como les decía, aquí entre yo tenía de fase a fase y de fase a neutro. ¿Cuáles son las ventajas de un circuito trifásico? La posibilidad de disponer de dos tensiones distintas. La más alta para receptores, los receptores son las cargas, ¿no? Un televisor, un motor, una bomba, etcétera, de consumo, y la otra para menor, ¿no? Para consumos domésticos. Eso se refiere a que en un solo cable lo vamos a tener 220 o 110. Menores pérdidas en el transporte de energía y por tanto uso de conductores de menor sección. ¿Por qué? Porque el voltaje, la potencia va a dividir en tres. Las máquinas trifásicas tienen un torque menos ondulados que las monofásicas, o sea, tienen un mejor rendimiento. Mejor rendimiento de los receptores y en los generadores trifásicos que en los monofásicos. Y existen solo dos formas de conectar las cargas, ¿no? La conexión estrella o Y, o la conexión triángulo o delta. Entonces, aquí como vemos en la figura, la conexión en Y tiene un punto en común. El punto en común es el neutro. Esto se conecta al neutro. Y aquí estamos con las fases A, B y C. Estos que estén aquí en amarillo representarían las cargas en el caso de los receptores o las bobinas en el caso de generadores. Tanto las cargas o los generadores se pueden conectar en estrella o en delta.
O en triángulo, como ven aquí, ¿no? Aquí si este fuera el caso de un generador o un transformador, estas serían las bobinas y las conecto de esta forma. O la carga también puedo conectarla en esta forma, ¿no? Entonces, repito, hay generación o fuente trifásica y hay carga trifásica. La carga puede ser trifásica o la carga puede ser monofásica. Yo puedo conectar una carga monofásica a fases trifásicas, sí, sí se puede, pero hay que balancearlas. Necesitamos saber algunas cosas con respecto a las conexiones. Eh, ¿Qué pasa en las relaciones de voltaje? En Y, ¿sí? Tenemos varias relaciones. Aquí tenemos un voltaje, que es el voltaje de cada fase, que vamos a llamar VA, VB y VC, y está neutro. VA, ¿sí?, es lo mismo que el voltaje pico, o sea, el voltaje máximo a 0 grados. VB es el voltaje máximo, pero a menos 120 grados, y VC es el voltaje máximo a 120 grados. De esta forma se da la vuelta completa eh, en el esquema fasorial. Pero también existen voltajes compuestos. Los voltajes compuestos son los voltajes de A a B, ¿no, verdad? O sea, los voltajes entre cada línea. Este voltaje VA o BB o BC lo podemos llamar voltaje de fase o voltaje de fase neutro. Y este voltaje de línea o de línea a línea. Es el que va, como su nombre indica, de línea a línea. Entonces, si hacemos aquí una sumatoria, como la de Kirchhoff, por ejemplo, BA, BA, el voltaje que hay BA a B, es igual al voltaje BA menos BB. Como tenemos este fasor de aquí, BAB es igual a esta resta fasorial. Entonces, si nosotros vemos geométricamente, vamos a tener una relación sencilla. Vamos a poder decir que el voltaje de línea va a ser raíz de 3 veces el voltaje de la fase. ¿Cómo lo deducimos? Por eh, deducciones trigonométricas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las reducciones trigonométricas porque acuérdense que todo está en función del voltaje pico. Entonces, cuando tenemos a 120 grados, nos va a dar una relación de raíz de 3 con respecto a la resultante. Y solamente tenemos que acordarnos que en esta configuración, el voltaje de línea, o sea, el más grande, es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Aquí, ¿cómo calculamos las corrientes? Las corrientes de línea van a ser iguales a las corrientes de fase. ¿Por qué? Porque esta es la corriente y van hacia el neutro. O sea, no vamos a tener inconvenientes con la corriente. Entonces, en resumen, aquí el voltaje de línea son mayores que los de fase en raíz de 3, o sea, se multiplican por raíz de 3. Los voltajes compuestos se adelantan a 30 grados y las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. ¿Qué pasa en triángulo? Aquí vamos a ver una diferencia, que el voltaje de fase, o sea, el que va acá, aquí no hay neutro, entonces el voltaje de línea es el voltaje de fase. Sin embargo, la corriente sí cambia. La corriente de línea, vamos a ver que aquí se va a dividir en dos caminos. Entonces, la corriente de línea, ¿sí?, va a ser igual a también una fracción de la corriente de fase que va a ser raíz de 3. Entonces, en resumen, las intensidades de línea son mayores que las de fase en raíz de 3. Las intensidades de línea se retrasan a la intensidad de fase en 30 grados. Y aquí los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. Entonces, ¿qué diferencias hay entre triángulo y Y? Bueno,
en las relaciones de voltaje y corriente. En Y, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 del voltaje de fase y las corrientes son iguales, pero en cambio en triángulo, el voltaje de línea y el voltaje de fase son iguales, pero la corriente de línea es igual a raíz de 3 la corriente de fase. Entonces aquí vemos un gráfico, Z es la impedancia, y aquí está como podemos deducir, ¿no? ZY sería un tercio Z delta, sacamos el paralelo, 2/3, etc. Ahora, ¿cuál es la potencia? La potencia de circuitos trifásicos, asimismo existe la potencia activa o real, la potencia reactiva imaginaria o la potencia aparente o compleja. Estas fórmulas ya hemos visto, ya las sabemos, y en resumen, P es igual a raíz de 3 el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno de teta, o 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase. ¿Sí? Q va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el seno de teta, y S es igual a raíz de 3 del voltaje de línea por la corriente de línea. Entonces, S, ¿verdad? Entonces, en trifásico, si preguntan la potencia aparente, yo multiplico el voltaje de línea por la corriente de línea por raíz de 3. En un triángulo, vamos a ver que las fórmulas son exactamente iguales. Entonces, para sacar las potencias, yo no tengo ninguna diferencia entre un sistema estrella y triángulo. Son exactamente iguales. Las cosas que tengo que considerar son las relaciones de voltaje y corriente en este sistema. Ahora, tenemos el factor de potencia, ¿no? Vamos a recordar qué es el factor de potencia. La potencia en un circuito AC, ¿no? Circuito alterno, recordemos. Potencia activa, cargas resistivas, mi fasor de esta forma. Potencia reactiva, cargas inductivas y cargas capacitivas. Yo puedo tener mi fasor 90 grados o mi fasor menos 90 grados, ¿no? Esto es cuando se trata de las cargas inductivas y esto es cuando se trata de las cargas capacitivas. Y lo aparente es la resultante, dP con Q. Y es igual al voltaje por la corriente. ¿Pero qué es la potencia activa? Se denomina potencia activa a la potencia eléctrica que puede transformarse en otro tipo de potencia. Esto es importantísimo. Repito, se denomina potencia activa a la potencia eléctrica que puede transformarse en otro tipo de potencia. ¿Sí? Como les decía, la clase anterior es realmente la potencia que sirve, la que se va a transformar en algo útil para nosotros. Por ejemplo, la potencia eléctrica en potencia mecánica, en el caso del motor. La potencia mecánica es otro tipo de potencia, pero solo puede darse por la potencia activa. Tenemos otro ejemplo, la potencia eléctrica en potencia luminosa, en el caso de las lámparas, y la potencia eléctrica en potencia calorífica en el horno. Entonces tenemos, por lo menos aquí, mecánica, luminosa y calorífica. Entonces, esa potencia que percibimos o que se transforma es la activa o la real. Por eso se le llama real. ¿Qué es la reactiva? VAR. Es aquella potencia eléctrica que no puede transformarse en otro tipo de potencia. ¿Sí? O sea, solamente se transformaría en potencia eléctrica. De eléctrica a eléctrica. Tenemos la potencia reactiva inductiva, la consumen los dispositivos que llaman bobinas, cuando trabajan con corriente alterna, como motores, transformadores, reactores, etc. Y la potencia reactiva capacitiva
la que consumen los dispositivos con efecto capacitivo, como los mismos capacitores, los cables de energía, los cables de transmisión, ¿no? De las líneas de transmisión, esos forman grandes capacitores y también se suman a la potencia reactiva. Entonces eso es muy importante. ¿Cuáles son estas diferencias entre las potencias? La potencia reactiva e inductiva, o sea, reactiva, inductiva y capacitiva son absolutamente contrarias, es decir, tienen diferentes sentidos. De allí que en consumo de potencia reactiva inductiva de los motores es compensada por consumo de potencia reactiva capacitiva cuando aplicamos la corrección del factor de potencia, caso que vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un motor. Un motor sí puede transformar potencia eléctrica que viene del grid o de la red eléctrica, lo puede transformar en energía mecánica, ¿no? Un ascensor, una banda transportadora, un acondicionador de aire, un ventilador, una aspiradora. Bueno, aquí tenemos una conversión en potencia mecánica a la salida del motor. Pero este motor se alimenta de una potencia S o la potencia aparente que tiene dos compuestos o dos componentes fasoriales, ¿no? P y Q. P y Q. Entonces, como ustedes pueden ver, P, la azul, es la que realmente se puede transformar. Toda esta porción de potencia que está aquí en este ejemplo exagerado, el 50%, al motor o del motor solo se puede esperar un equivalente a P, o sea, la franja azul a que se convierta en potencia. La franja Q, que es la amarilla, no sirve, no se puede utilizar. Entonces, mientras esta P sea más grande, más de esta potencia se va a transferir directamente a ese motor. Mientras esta Q sea más grande, esa potencia se va a convertir solo en potencia eléctrica que se va a consumir en los campos magnéticos, en las corrientes, etc. Pero no va a poder transformarse en una potencia mecánica. El triángulo de potencias siempre deben de recordarlo, ¿no? Es muy sencillo. Siempre voy a tener en el lado de las XP, en el lado de las YQ, y el resultante va a ser S. Y que vamos a tener un ángulo phi. Recuerden también que la potencia P o real o activa siempre se mide en vatios o W mayúscula. La potencia Q o reactiva se mide en voltio amperios reactivos y S, que es el resultante de P y Q, se va a medir en voltiamperios. Y la relación que existe entre P y S es el coseno de phi, ¿no? Por trigonometría, ¿no? El coseno de phi es igual a adyacente sobre la hipotenusa, o sea, P sobre S. Y a este resultado del coseno se llama el factor de potencia, ¿sí? O FP. El coseno de esta parte del triángulo, ¿no? Que existe entre P y S, el ángulo. El coseno del ángulo que existe entre P y S es el factor de potencia. Entonces, nosotros ya hemos visto qué es el circuito trifásico, ¿no? Vienen tres fases, cómo cambian las fórmulas. Ya hemos visto que hay que añadir un raíz de 3 para sacar la potencia. Hemos visto que la carga se comporta, o la corriente se comporta de manera distinta en Y o en delta y el voltaje también. Para poder calcular, ¿no? Hay que tener toda esa consideración de las fórmulas. Pero existe en la práctica, en realidad,
una pérdida de eficiencia en toda instalación eléctrica. ¿Y debido a qué? A tres cosas básicamente o principalmente. A los consumos inductivos, a los consumos desequilibrados y a los consumos no lineales. El consumo inductivo es formado por los motores, lámparas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con bobinas, transformadores, todo. Entonces, eso le quita la eficiencia a una instalación eléctrica. Luego viene el consumo desequilibrado. Ok, recordemos que el sistema real, el que va a la industria, a la oficina, a una planta, es un sistema trifásico. Pero en el mercado, ¿sí? La mayor cosa de las cosas que usamos en la parte doméstica, por ejemplo, nuestra laptop, el televisor no es trifásico, solo necesitan una fase. Y por eso se llaman monofásicos. ¿Cuál es el problema allí? Que en una planta, al existir tres fases, es probable de que una se sobrecargue, porque comiencen a conectar muchas cosas en una sola fase. Y esto es un caso de la vida real que se da muchas veces por tener desconocimiento. Lo más sano es que en una planta que tiene una cometida trifásica, hacer toda la distribución trifásica, o sea, todos los subtableros de panel de distribución debe ser trifásico. El problema grande es cuando por costos no instalan tableros trifásicos y se comen una fase por allí. Entonces, como no llega a la fase, comienzan a alimentar una fase más que otra y se va a provocar un desequilibrio. ¿Sí? Y esto causa serios problemas en las industrias. Y el consumo de no lineales, ¿no? Formado por los equipos con rectificadores, provocan una distorsión en forma de ondas, etc. ¿Qué son estos dispositivos no lineales? Bien, hace algunos años atrás, la luminaria era incandescente, es decir, una resistencia. Si yo utilizaba un equipo electrónico, utilizaba un adaptador tipo transformador. Pero ahora se utilizan convertidores rectificadores electrónicos. Eso es una carga no lineal, porque entra el voltaje de una forma, ¿no? Que sería en una forma analógica, en forma de seno, pero es transformada a DC con rectificadores, con circuitos integrados que hacen que la energía no haga ese proceso linealmente, sino utilizando funciones. Ahora, esto nos dice que cuanto mayor cosas electrónicas conectemos, la red va a sufrir. Sí, sí. El aparecimiento de fuentes o rectificadores no lineales hacen que la instalación eléctrica sufra más. Entonces, por eso hay que estar muy pendiente de todas las fallas para poder corregir. Entonces, de esos tres problemas, básicamente, tienen un punto en común, ¿no? Y se debe al aumento del valor eficaz de la corriente, ¿no? Demandada, que en consecuencia provoca el aumento de pérdidas y la caída de tensión en las líneas, lo que obliga a usar mayores diámetros de conductor y demanda un transformador de entrada de mayor potencia, ¿no? Entonces, esto es claro. Yo tengo que seleccionar cables para que transmitan o que transporten cierta cantidad de corriente. Si ese cable excede, va a provocar calentamiento y eso es una falla en cadena, por así decirlo, porque ese calor se va a transmitir a las protecciones, se va a transmitir a la carga y van a comenzar con daños. Entonces, por eso aparece este factor de potencia, ¿no? ¿Qué es el factor de potencia? Es un parámetro, un factor, digamos así, para medir la eficiencia de la instalación. ¿Sí? ¿Y qué relaciona?
la potencia activa, o sea, la potencia real, o sea, la que se puede usar, la que se puede transformar en realidad, que es P, con respecto a la potencia aparente, que es S, que es la que llega a la carga. La relación matemática es esta, el factor de potencia es igual a P sobre S. Entonces, un factor de potencia bajo refleja una mayor demanda para una misma potencia, ¿sí? Y vendrá determinado por el consumo de potencia reactiva, por lo que la distorsión armónica de la instalación será mayor. Entonces aquí tenemos, si dos parámetros casi iguales, el factor de potencia es 1. Si comienza a crecer este, va a crecer porque hay demasiada parte inductiva, podría ser como motores, y esto va a bajar. Mientras más crezca ese, el factor de potencia es más pequeño. F es un número entre 0 y 1, ¿no? Cuando se trata de corriente alterna en forma de onda puramente sinusoidal o senoidal con cargas lineales, el factor de potencia es igual al coseno de phi. Ya hemos dicho que phi pues, es el ángulo entre S y P. De modo que, dado que en una instalación el suministro vendrá, o sea, por la potencia aparente y el consumo de potencia activa, cuanto menor sea el factor de potencia, mayor tendrá que ser el valor de la corriente. El aumento del valor de la corriente provocará que aumenten las pérdidas en los conductores. Y dado que la sección de estos es fija en una instalación, que disminuye la intensidad disponible para los receptores. Por este motivo, las empresas eléctricas, las compañías eléctricas penalizan estos factores de potencia bajos. ¿Sí? Porque cuando tengo un factor de potencia bajo, significa que tengo mucha carga inductiva. Pero la empresa eléctrica puede facturar los vatios. No factura los voltioamperios ni los voltioamperios reactivos, factura vatios. Entonces, para compensar, ¿no? O sea, yo puedo tener una gran S, ¿no? Como consumidor final, pero yo estaría pagando solamente por P. Y eso no está bien para la empresa eléctrica porque comprometen las líneas de transmisión, comprometen sus transformadores y todos los accesorios y partes de la red de la empresa eléctrica. Por eso penalizan. Esto viene acompañado de otros problemas, ¿no? La distorsión armónica. ¿Qué es esto de distorsión armónica? O los armónicos que le llaman. Cualquier variación en la forma de onda respecto a la senoidal se conoce como distorsión armónica, dado que puede ser representada por la descomposición de serie de Fourier. Entonces, esta es la fórmula, que es THD, o esto es un porcentaje que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito del voltaje elevado al cuadrado sobre el voltaje 1. Este es el voltaje de alimentación y esto es un porcentaje. ¿Por qué pasa esto de aquí? Porque naturalmente las ondas tienen armónicos. La distorsión armónica resulta importante dado que afecta el funcionamiento de los equipos y provoca sobrecalentamiento en las líneas neutras en los sistemas trifásicos. Esto afecta directamente al neutro, obviamente, porque por ahí va a estar todo el desequilibrio que existe. La distorsión armónica resulta importante dado que afecta el funcionamiento de equipos y provoca el sobrecalentamiento. Y la mayor parte de las cargas, o sea, deformantes no lineales, son convertidores estáticos, ¿no? Como lámparas fluorescentes, los reguladores, las computadoras, los electrodomésticos, siendo la causa principal el aumento de distorsión. Si mientras más computadoras hay en una red, va a haber una distorsión más fuerte. Y esto afecta a la instalación. Entonces, muchos armónicos no son buenos. Hay un cierto porcentaje que se permite, hasta el 5% de armónicos se permitiría en una instalación normal, pero ya más del 5% es una instalación que puede causar daños y problemas al resto de cargas.
problemas en el neutro, ¿no? Acuérdense que el neutro era el cablecito solo que estaba, ¿no? Cuando se alimentan cargas monofásicas, ¿no? Cargas monofásicas en una computadora, por ejemplo, y mediante un sistema trifásico, el conductor neutro es el encargado de recircular las corrientes de desbalance, ¿no? Con cargas no lineales, a pesar de que se balancea, ¿no?, las cargas, las corrientes armónicas de frecuencia triple suman sobre la línea del neutro, ¿no?, pudiendo provocar una sobrecarga, motivo por el cual hay que sobredimensionarlo. Normalmente el neutro es más grueso de los cables de la fase. Eso es lo que quiere decir esta lámina. Ahora, ¿cómo yo mejoro ese factor de potencia cuando tengo muchos motores? ¿No? Yo tengo ya muchísimos motores y yo tengo un factor de potencia muy bajo por eso, y la empresa eléctrica ya viene y me dijo, te voy a multar. Entonces, ¿cómo yo hago? ¿Cuál es la solución práctica o real que existe hoy en día, ¿no?, y menos costosa? Bueno, es hacer una compensación reactiva. Reactiva capacitiva en realidad es. ¿Cómo lo hago? Nosotros, este gráfico que se llama diagrama unifilar, pues, representa esto representa el transformador, ¿sí? Este es el transformador de entrada. Y por este lado están las cargas. Entonces, yo como tengo, ¿verdad? Yo tengo exceso de carga inductiva, ¿no? Yo tengo L, que es la inducción. Esto multiplicado, ¿verdad? O sea, si yo quiero obtener ya la reactancia inductiva, esto es igual a 2 veces y por la frecuencia por L, ¿no? Entonces, esta es mi reactancia inductiva, que va a depender de L y va a depender de F. Entonces tengo mucho de esto. Yo la puedo compensar con una carga capacitiva, ¿sí? Acuérdense que XC, en cambio, va a ser igual a el inverso de esto mismo, ¿no? Este mismo término, 2πf, pero por C. ¿Dónde yo voy a poner los capacitores? Existen varios criterios, ¿no? Por ejemplo, este es mi casa y yo quiero instalar un capacitor individual, ¿no? Por eso está marcado aquí. Esto es individual, ahí viene individual. Un método que no se aplica en la industria porque solamente a esta parte va a afectar. Si yo tengo el resto de mi instalación con inductores, va a seguir consumiendo la parte inductiva o la reactancia inductiva va a crecer, pero aquí la voy a compensar, ¿no? Esto sería, ¿cómo yo lo compenso? Así, ¿no? O sea, yo tengo mi carga inductiva instalada, al poner yo capacitor, como tiene un componente negativo, va a dar una nueva X, ¿no? Entonces, esta X es la que me interesa a mí bajar, ¿no? Recuerden que yo tengo esto, ¿no? Tengo P, tengo Q y tengo S. Entonces, cuando yo tengo una Q en este nivel, lo que yo voy a tratar es de incrementar XC. Si yo incremento XC para que esta XL vaya disminuyendo. Entonces aquí, por ejemplo, es como que yo instalo un capacitor a mi aire acondicionado, nada más. Y el resto de la casa sigue. Entonces, en esta sección, la corriente va a ser menor. O va a haber un mejor factor de potencia. Lo puedo hacer zonal. Yo puedo coger un grupo de cargas
Y puedo conectar en paralelo a esto de aquí, ¿no? Aquí yo puedo representar con mi condensador, perdón. Aquí yo puedo conectar mi condensador, esta parte. O yo lo puedo hacer general, aquí. Yo coloco todo mi banco de capacitores en este punto. Esto es lo práctico, ¿no? En la práctica, esto es lo que se hace. Fabricar un banco de capacitores y conectarlos aquí, en esta parte. Entonces, esos condensadores o baterías de condensadores, ¿no? Es una solución clásica, ¿no? Para la compensación de reactiva, dado su bajo coste y mantenimiento, con un consumo prácticamente nulo en energía activa. Consiste en la conexión de baterías de condensadores en paralelo, ¿no? Pero estos condensadores, aunque no producen distorsión armónica, eh, si existiese, puede aparecer problemas de resonancia y de sobretensiones debido a la presencia de armónicos, dado que las instalaciones presentan de por sí impedancia inductiva, debido a que los conductores, transformadores y motores, al colocar en paralelo una batería de condensadores para compensar el factor de potencia, se crea un circuito resonante. ¿Sí? Un circuito resonante. Esto puede ocasionar problemas debido a la presencia de armónicos próximos a la frecuencia de resonancia y de la instalación, ¿no? De modo que pueden ser amplificados, dañados los condensadores o produciendo perturbaciones en la red. Para poder proteger estos condensadores o capacitores ante la presencia de armónicos, se colocan en serie inductancias, ¿no? Antiarmónicos. Se pone un cable, se lo enrolla y se lo instala al lado o en serie con el capacitor para que reduzca esta resonancia si existe. Recordemos las relaciones de potencia, ¿no? Yo tengo mi potencia, tengo mi circuito monofásico y trifásico. Vemos que son similares las fórmulas, solo que en el trifásico yo aumento un raíz de 3, ¿no? Así es realmente. Este es mi triángulo de potencia. Esto siempre se va a comportar así. Esta es la frecuencia de resonancia, ¿no? Cuando XL se iguala a XC, yo tengo esto. Yo puedo sacar mi frecuencia de resonancia despejando esta W sub 0. Eso significa que a esa frecuencia de resonancia se va a transmitir la mayor potencia, ¿no? Ese es el teorema también de la máxima transferencia de potencia. Entonces esto es muy importante. Cómo obtener la frecuencia de resonancia. Yo igualo las reactancias, ¿no? O impedancias, y ahí yo obtengo. Último, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo mejorar el factor de potencia, ¿no? Yo tengo este ejemplo, una industria que consume 48 kilovatios y en baja tensión y está consumiendo una corriente de 100 amperios, ¿no? Entonces el coseno de phi es igual a, recuerdan, P sobre S, ¿no? P me dan que es 48 kilovatios, siempre en vatios, y S va a ser igual al voltaje por la corriente, que es un voltaje de 400 voltios por la corriente por raíz de 3. Entonces yo tengo mi factor de potencia 0.69. Esa es la eficiencia de la instalación eléctrica en este momento. ¿Cómo hago para poder mejorarle y que no me cobren multa? Bueno, mi función objetiva va a ser 0.9 para este problema. Entonces, lo que hago es sencillo. ¿Cómo yo, qué cantidad de bares o bar de capacitores pongo? Simple. La capacidad del capacitor va a ser igual a P, que es la potencia, son los 4800, por la tangente de el ángulo. O sea, yo, si es 0.9, yo tengo que sacar mi ángulo, ¿sí? La cotangente de 0.9 para ponerlo acá
la coseno de 0.9 sería el ángulo. Ese ángulo lo pongo aquí en tangente de phi menos la tangente del objetivo, ¿no? ¿Verdad? Y eso me va a dar un valor, en este caso 27.1 kilobar. Entonces yo instalo 30 kilobars y con eso ya terminaría mi mejoramiento.